Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, ella es Ana Leiva, subdirectora de Cooperación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Justo Muy bien, creo que es importante poder comentar de esos temas porque si bien es cierto, la seguridad ciudadana, el transporte y otros, hay que darle la prioridad, pero también el tema ambiental. Entonces, ¿cuáles son estas problemáticas que unen a todos los peruanos, partiendo desde Lima y todas las regiones en el tema ambiental? ¿Qué nos unifica en problemática? Una primera cosa es el crecimiento desordenado de la ciudad, ¿no? Que genera problemas ambientales porque se ocupan espacios que deberían estar protegidos, como por ejemplo humedales, lomas, ¿no? Aquí tenemos los humedales de Santa Rosa, las lomas de Amancaes, que están amenazadas, ¿no? Por el crecimiento urbano, también el tráfico de tierras, ¿no? También vinculado a ello, y otras amenazas, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, bien importante y es falta de planificación, ¿no? Porque la ciudad no se orienta el crecimiento y eso es un gran problema de todo el país. Entonces, es un crecimiento muy desordenado, también el transporte, que también genera problemas, ¿no es cierto?, de contaminación muy serios, crece año a año, ¿no?, el parque automotor, y también sin regulación, y eso genera, además de problemas ambientales, de contaminación del aire, problemas de salud, ¿no? En la población hay cada vez más enfermedades respiratorias en Lima, ¿no? Año a año ha ido también en crecimiento según DIGESA. Ahora, también hay una problemática del agua, ¿no? La distribución del agua y el abastecimiento del agua, porque hace unos días estábamos abordando la problemática de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria solo vendría a ser, o la inseguridad alimentaria en la que nos encontramos, una consecuencia de lo que es la escasez del agua, ¿no? Las sequías propiamente dichas, y eso es contaminación ambiental, eso es cambio climático. Sí, bueno, también hay con el agua hay dos problemas, ¿no? Es la cantidad y calidad. Entonces, ahora con el cambio climático, la posibilidad de infiltrar se reduce porque llueve intensamente en tiempos cortos, ¿no? Entonces, eso hace que sea difícil que se infiltre, ¿no? El agua, pero además porque los ecosistemas que son captadores de agua, ¿no? Y que hacen esos procesos de infiltración están degradados, ¿no? Cada vez están más degradados, los amenazamos más con las actividades humanas distintas que se practican en estos territorios y entonces pierden esa función ecosistémica, ¿no? Ese servicio ecosistémico que brindan estos ecosistemas generalmente de altura, ¿no? De montaña, que producen humedales, las cabeceras de cuenca, ¿no? Las lomas mismas que son captadoras de agua, ¿no? Entonces, estos se ponen en riesgo porque por la actividad humana, ¿no? Y la otra es, respecto del agua, es la contaminación, ¿no? Que la mayor parte de los ríos importantes del Perú están contaminados por aguas servidas, por presencia de elementos fecales, pero también por metales, ¿no? Metales pesados que los contaminan. Ahora, hace un momento cuando usted mencionaba de este crecimiento desordenado que se ve no solamente en Lima, ¿no? Y para todos es evidente, a veces cuando nos trasladamos por la periferia o por las mismas vías Panamericana Sur, Panamericana Norte, vemos nuevas poblaciones, ¿no? Y ese es el crecimiento desordenado, vienen a ser las invasiones que ante la ausencia, tal vez, como usted bien señala, ¿no?, de una buena gestión municipal o regional, aparecen estos grupos de poblaciones para ocupar estos espacios. Sí, eso tiene que ver con la planificación urbana, ¿no? Que no se hace ordenamiento territorial y parte del ordenamiento es la planificación urbana, ¿no? Entonces, eso es parte de la municipalidad. Que es una función municipal, el ordenamiento es municipal y regional, la planificación urbana es municipal, ¿no? Entonces, y eso es muy pocas municipalidades ejercen esa facultad que tienen, ¿no? Y que es sumamente importante porque les permite manejar los territorios, definir los usos y las condiciones de uso que se tienen que dar. Por ejemplo, ¿no?, en una zona urbana, ¿qué tamaño debe tener los edificios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si son muy altos, de repente quitan luz, ¿no? Entonces generan una serie de problemas. Entonces tiene que eso regularse para que no generen problemas también al resto, a los vecinos, ¿no? Pero aquí crecen y crecen sin regulación
y en el Perú y en las municipalidades que lo tienen hay un cambio de usos de los suelos con frecuencia y eso no debería ocurrir, no debería ser tan fácilmente el procedimiento de cambio, pero aquí se cambia a cada rato usos, por ejemplo, de protección, como son estos ecosistemas especiales, se los convierte en uso urbano rápidamente, entonces pierdes ahí fuente de oxígeno, pero además los suministros de carbono que tiene la ciudad. Ahora también ocurre que, bueno, ha pasado de que cuando por nuestra labor periodística vamos a algunos asentamientos humanos, ellos nos comentan que no cuentan con títulos de propiedad, ¿no? Son espacios, ¿no?, geográficos que no cuentan con estos títulos que les corresponde a las municipalidades otorgarlos, ¿no? Por eso que estas comunidades no tienen servicios de agua, no tienen servicios de, bueno, saneamiento, entonces seguimos en esa cadena, ¿no?, en esa cadena de informalidad y todo por lo que usted bien señala, por esta falta de ordenamiento que es un trabajo de las municipalidades. Y de los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el tema de las comunidades campesinas y nativas, quien titula a las comunidades son los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ahí también hay un atraso muy grande, ¿no? La mayoría de comunidades, por ejemplo, no tienen georreferenciación, sus títulos son imperfectos, ¿no? Los sitios, sus límites no son claros porque son señas, ¿no? Entonces es necesario georreferenciarlas y no se hace. Esa es potestad de los gobiernos regionales, ¿no? Y solamente más del 61% no tiene títulos georreferenciados. Y ahora, en el transcurso de la campaña electoral, ¿usted ha escuchado entre los candidatos, bueno, ¿no?, si en algún momento hablaron de estos problemas que usted tiene a bien mencionar, el tema de lo que es el crecimiento desordenado, las habilitaciones urbanas, que son competencias, ya hemos evidenciado, de los municipios, los gobiernos regionales también? ¿Usted ha escuchado, o quien ahora ha sido electo alcalde provincial, en el caso de Lima, ha escuchado este tipo de propuestas? No, lamentablemente no ha sido un tema que que se haya discutido, y es un tema de primer orden, ¿no? Porque si no vamos a seguir en este desorden, ¿no?, que es caos finalmente y que cada quien hace lo que quiere. Entonces es necesario que la autoridad municipal asuma su rol. Miren, San Isidro es un distrito medianamente ordenado porque tiene una planificación urbana que ha ido actualizando, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no?, para darle buen uso al suelo y para que también los servicios sean los adecuados, porque no se puede, hemos visto cuántos puentes se han caído cuando hay fenómenos del Niño, porque están mal ubicados, ¿no? Porque están en lugares que son de riesgo. Entonces, eso debería preverse. Fácilmente se sabe por dónde, si un río cambia de curso, sabe por dónde va, y ahí esos sitios no hay que ocuparlos. Así es. Entonces, y sobre todo también, porque como usted bien menciona, no solo hay que preverse, sino que los hechos que suceden en el país son para aprender. Y tenemos como suceso el Niño Costero del 2017. Nos afectó gravemente Lima, al interior del país, más de 14 regiones, ¿no?, afectadas completamente, lo que es salud, infraestructura, y aún todavía se sigue viendo las secuelas o los efectos de este devastador Niño Costero. Y todavía no se termina de prever como se debería, ¿no? Sí, no se ha hecho, y por ejemplo, las fajas marginales, que son las áreas que a los costados de los ríos se debería proteger y no ocupar, porque son zonas de riego. Sí, las riberas son las fajas marginales, no se deberían ocupar porque son zonas de riesgo, ¿no? Sin embargo, están ocupadas, ¿no? Y eso, esa protección se debería dar. Y eso se ha avanzado muy poco. Las municipalidades, si bien no es su facultad declararlas, porque es facultad de la Autoridad Nacional del Agua, las puede impulsar, ¿no? Porque es bien importante para evitar estos desbordes. Y ahí hay que más bien revegetar para evitar que haya esos desbordes que siempre nos ocurren en fenómenos del Niño, ¿no? Por ejemplo, que afecta a Piura principalmente, Lambayeque, Tumbes, ¿no?, que viven el fenómeno recurrentemente, pero nada se hace para avanzar en ese sentido. Entonces ahí tienen una agenda muy importante, ¿no?, para eso, ¿no? Entonces, en Lima, por ejemplo, lo que creo que hay que prever es cómo se va a hacer en la zona de Marcapomacocha, arriba. Nosotros traemos agua por trasvase,
¿no? Entonces, allí va a haber Es una cabecera de... es una cabecera de cuenca, pero donde hay una obra de infraestructura y un trasvase de agua para Lima, ¿no? No es una zona de captación del agua, hay un complejo de lagunas, ¿no? Y infraestructura que acumula el agua y la trae, ¿no? Entonces, un trasvase, un puente, el puente Milló, y allí hay una operación minera que se va a iniciar. Esto es un riesgo que se da advertido, ¿no? Como preocupante. Entonces, ese tema... es? Ariana. Ariana, sí. Hay otro similar en Huancavelica. Entonces, esas situaciones deberían atenderse porque esos proyectos son bastante, o sea, esas infraestructuras para el abastecimiento del agua de las dos ciudades, Huancavelica han sido costosos. Entonces, es importante preservarlo y ahí tomar las medidas que sean necesarias y ahí las municipalidades tienen que intervenir porque es el agua para la ciudad. Exacto, vamos a contextualizar, ¿no? Las cabeceras de cuenca. Venimos comentando de esto, pero tal vez no todos sepan lo que es una cabecera de cuenca, ¿no? Lima, si el agua o el recurso hídrico que nosotros tenemos, vemos por el río Rímac, viene de una cabecera de cuenca. Estamos hablando de 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar y es la fuente donde se origina el agua y es del cual nos abastecemos. Lo que usted nos está alertando es que hay proyectos mineros. Sí. Entonces, imaginemos este diagrama, ¿no? En la parte alta tenemos nuestros nevados, no sé, nuestros glaciares, o la fuente donde se originan lagos, lagunas, donde viene el agua para Lima, como un ejemplo, porque esto sucede al interior del país bajo sus propias características, ¿no? Entonces, tenemos arriba la cabecera de cuenca, más abajo un proyecto minero y más abajo seguimos extendiendo las comunidades que nos abastecemos de agua. Entonces, sí hay una preocupación y hay una alerta. Es importante entonces lo que usted nos está advirtiendo de lo que viene sucediendo con este proyecto minero Ariana. Sí. Ariana y hay otro, como le decía, en Huancavelica. Y Ariana, en los dos casos son las empresas del agua que han levantado la alerta. Nosotros nos hemos enterado por eso, ¿no? Entonces, hay esa preocupación y la alerta viene porque al momento que inicie sus operaciones puede afectar, ¿no? El agua del trasvase, ¿no? Del trasvase y también el abastecimiento de las lagunas, ¿no? Entonces, ahora, pero se sobreentiende de que un proyecto minero no puede echar a andar si es que no tiene, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, si es que no tiene los permisos, ¿no? Claro. Para poder, además también las cabeceras de cuenca se entiende que están protegidas. Todavía no hay ninguna cabecera de cuenca en el Perú protegida. No, todavía se ha dado la legislación y recién se ha aprobado la metodología. Por eso que ocurre en ya, y entonces, claro, y entonces no hay ninguna protegida aún, ¿no? De estas que abastecen de agua a ciudades. Por ejemplo, hay algunas que necesitan protección de intangibilidad, pero otras que no es cierto? Entonces, donde sí se puede desarrollar algunas actividades, ¿no? Hay que hacer las distinciones, pero eso se tiene que definir. Y se ha avanzado muy poco o nada en el caso de las cabeceras, absolutamente para la protección. ¿Por dónde pasa ese trabajo? ¿Por el Congreso? Ya se ha dado la metodología, le toca a la ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, pero yo creo que las municipalidades tienen que estar alertas y estar detrás para que realmente se den las garantías necesarias para, valga la redundancia, garantizar el acceso al agua, ¿no? Para toda la ciudad de Lima. Muy bien, y también si seguimos en esa línea que hemos graficado, ¿no? La cabecera de cuenca, tenemos los ríos que se abastecen del agua, ¿no? Que vienen de las zonas altas. También a su paso ya en las ciudades vemos cómo nuestros ríos están contaminados, y no solamente por los residuos sólidos, sino también por el interior del país, en algunos casos, como ya hemos venido analizando, por proyectos mineros, por metales pesados, lo que degenera en que hay poblaciones contaminadas, poblaciones enfermas, ¿no? Con metales pesados afectados gravemente su salud por esta ingesta, ¿no? De agua contaminada. Sí, bueno, las dos razones son metales de la mayoría de los ríos más importantes y también aguas servidas, ¿no? Las restos fecales que hay en el agua porque no se trata. Entonces, en el tema de la minería, los dos son por falta de un tratamiento adecuado, ¿no? La minería debería allí tener
creo que mayor cuidado en el tema del tratamiento del agua, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Hay algunas que vierten, que son informales, que sí vierten directamente, y otras que sí tratan, pero no adecuadamente. Entonces, ahí hay un problema de tratamiento inadecuado de algunas y de otras, que es la minería informal que vierte directamente. Entonces, ahí están los dos problemas que habría que atender, pero eso no es bueno, el tema de minería informal artesanal sí es competencia de los gobiernos regionales, ¿no? Porque su facultad sí es regional. ¿Cómo interviene? ¿Con regulación, con fiscalización? Ellos hacen fiscalización, y también dan permisos, participan en el proceso de formalización, ¿no? Pero también de fiscalización. Entonces, el tema de la minería, eso sí está en el ámbito de los gobiernos regionales, ¿no? Y el otro tema, el tema también de los vertimientos de residuos domésticos, ¿no es cierto? De basura. Y otras también industrias que también vierten directamente y sin tratar sus aguas, a los ríos, ¿no? Entonces, y el tema de las aguas servidas, no hay plantas de oxidación en gran parte del país, ¿no? A veces hay el servicio de alcantarillado, pero no hay plantas de oxidación. Entonces, hay un caso, ¿no? Un caso emblema también, lo que ocurre en Lambayeque, ¿no? Respecto a los botaderos. sí, eso también, porque no hay relleno sanitario. Y además no solamente hay que avanzar con el tema de relleno, sino en el reciclaje, ¿no? Por el tema de la economía circular. Entonces, eso también es una tarea pendiente, ¿no? Como los municipios impulsan, o sea, también ven el tema de dónde es la disposición final, dónde es de los residuos sólidos, pero también el tema del reciclaje, que es que gran parte de los residuos orgánicos se pueden reciclar. Claro, y eso también pasa por la gestión municipal, ¿no? También pasa por la gestión municipal. Entonces ahí tienen una tarea bastante importante que creo que pueden realizar, ¿no? Y que no, muchos no están haciendo, no lo ven como algo importante. Y es fundamental, ¿no? Además que también, por ejemplo, el reciclaje puede también tener beneficios económicos. Claro, trae rentabilidad, sí, ¿no? Hay que mirarlo. Se conoce, ¿no? A veces, es. al principio puede demandar un poco de inversión, pero a la larga sí genera mucha rentabilidad. Hay tareas muy pendientes, ¿no? Creo incluso poder recuperar el mismo río Rímac, ¿no? ¿Por qué no? Creo que es una tarea pendiente para la capital, ¿no? Como ya ocurre en otros países, que sí se ha podido recuperar su propio río. Eso ocurrió en Santiago. ¿Por qué no recuperar el río Rímac? Sí, la recuperación es bien importante, es muy costosa, pero es importante hacer, pero más que recuperar, que hay que hacerlo, hay que cuidar, ¿no es cierto? Porque en realidad recuperar es costoso, ¿no? Y es difícil y son procesos muy largos. Claro. Entonces hay que tener una cultura del cuidado de los recursos, ¿no? Del agua, del aire, ¿no? De no emitir sustancias contaminantes, no tener los filtros, también el tipo de combustible que se usa. Yo creo que en la prevención es menos costosa, ¿no? Y tiene que ver también con una cultura del cuidado, ¿no? Que tenemos que fomentar. Entonces, eso también es tarea, creo que de todos, pero también de las... En realidad sí, lo que usted menciona es un trabajo muy complejo, ¿no? Un trabajo que se requiere de todos. No solamente la autoridad, que estamos hablando ahora, la autoridad municipal, la autoridad regional, sino también del propio ciudadano, porque si bien es cierto ya, ¿no? Se avanza en la recuperación, se avanza con determinados proyectos, pero sí hay una constancia de reincidir en la problemática, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De tener estos botaderos de basura en las mismas calles, ¿no? Y hacer de nuestros ríos los botaderos que siempre han sido, ¿no? Sí. Ahora, señora Leiva, también hay sucesos, por ejemplo, creo que para todos, cuando cuando evocamos Iquitos, por ejemplo, ¿no? Y la contaminación de su propio río, ¿no? Como algunas comunidades, las casas, ¿no? Tienen, desechan sus propios residuos al mismo río, y al pocos metros los niños están bañándose, no tienen servicios tampoco de agua potable ni desagüe. El mismo lago Titicaca también está en gran porcentaje contaminado. Madre de Dios, con la minería ilegal. Realmente son tareas o trabajos muy complejos, que pareciera que ya hemos dejado de sorprendernos, ¿no? Porque dijimos, bueno, y Iquitos viven así, en Puno es así, y eso no es calidad de vida. No merecemos una situación de ese tipo, y para eso elegimos, y están nuestras nuevas autoridades también para sumar en cambiar esa realidad. Sí, además tienen que comprender las autoridades que no pueden solas y que tienen que convocar a la sociedad civil para
participe en la solución de los problemas. Y no lo hacen, ¿no? Entonces, ahora creo que una tarea importante es reactivar las comisiones ambientales municipales, que la mayoría, según un estudio del MINAN, no funcionan, no están desactivadas. Entonces, allí se deberían tratar esos problemas y tener el apoyo, conseguir el apoyo necesario para que las políticas funcionen, porque, o sea, la autoridad por sí sola no va a resolver. Tiene que apoyarse en la población para que realmente las políticas sean efectivas. Y eso no sucede. Entonces, es importante que en la gestión, ¿no?, puedan reactivar las comisiones ambientales municipales, ¿no? Es una tarea, creo que de primer orden. Y además también decir que hay muchos gobiernos regionales que han avanzado en zonificación ecológica y económica, que les da información ambiental importante, que les va a permitir saber dónde están los problemas, ¿no? Y también... Pero casi siempre ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahora lo que es la minería ilegal en Madre de Dios. Hay un trabajo constante de la policía, por ejemplo, de las autoridades, pero el problema reincide y seguimos reportando cada cierto tiempo de esta deforestación terrible, ¿no? Por un lado, la minería ilegal también, cómo destruye completamente los suelos y afecta también a poblaciones, porque en este camino hay trata de personas, hay explotación, en realidad un problema bastante complejo y ya está identificado, ¿no? Ya sabemos dónde está la problemática ahí. Sí, pero también tienen ellos, yo resaltaba el tema de que la información es importante, la zonificación ecológica y económica que han hecho muchos, a veces está ahí arrumada, es información que no se usa y que les puede servir para la gestión pública. Entonces creo que para sus proyectos, para poder fundamentarlos adecuadamente y mejor, entonces con datos más exactos que les ayude a buscar soluciones mucho más precisas, ¿no? Entonces, y certeras. Entonces, yo creo que ahí tienen un instrumento, muchos gobiernos regionales que ha sido una fuerte inversión y un trabajo de años que deberían utilizarlo, ¿no? Y sí, es verdad, la minería ilegal, por ejemplo, yo trabajo en la zona de Amazonas, ¿no? En el CENEPA realmente está muy, muy contaminado por la presencia de la minería ilegal, ¿no? Y es un problema bien, bien complejo que no solo que requiere, como me comentaba, de articulación de los distintos niveles de gobierno y también del apoyo de las, en este caso, comunidades que viven en esta zona, ¿no? Pero porque en realidad son problemas tan grandes y tan complejos que requiere el concurso de todos, ¿no? Y un trabajo articulado, que en el Perú se hace poco porque cada uno trabaja por su lado. Entonces es importante que se articule. Entonces esa es otra tarea, creo que la articulación, porque las competencias, a veces hay competencias que colisionan, a veces se duplican, ¿no? Pero hay otras que son complementarias. Entonces es importante ordenarse para contribuir, colaborar en la solución de los problemas. Muy bien, muchísimas gracias por un poco canalizar, ¿no? Canalizar algunos de los retos o de los temas pendientes con el tema de gestión ambiental, no solo para Lima, sino para el país, porque la preocupación de nuestras autoridades no solamente son por los temas aparentemente muy visibles, sino por los otros también que se encuentran a mucha más distancia, ¿no? Como lo que hemos estado abordando, el tema de la contaminación de nuestros ríos, la tala ilegal, la contaminación y la desprotección también en la que se encuentran nuestras cuencas cabeceras, por ejemplo, ¿no? Qué importante que la información que usted nos ha alcanzado esta tarde. Así que, señores nuevas autoridades, señores nuevos alcaldes, alcaldesas, autoridades regionales, hay mucho por hacer y hay organizaciones como Cooperacción que ustedes también cuentan con una data importante y están deseosos de seguro de compartir todo esto que saben con las nuevas autoridades. Por supuesto, ¿no? Encantados y muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muy bien, ha estado con nosotros Ana Leiva, a quien le agradecemos por cada uno de sus comentarios esta tarde. Ella es subdirectora de Cooperacción, una organización de gestión sostenible, entre otros. Muchísimas gracias. De esta manera también, amigos, cerramos nuestro bloque Perú Sustentable.